La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, en el trabajo o en la escuela. Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio, indiferencia, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil. Y así, no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles. No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación o la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas. Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos. Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos o cómo actuamos cuando nos enojamos. Les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Para saber cómo actuamos ante las diversas situaciones, es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente estables de una persona que son responsables de su comportamiento en diversas situaciones. El ser humano necesita aprender a desarrollar una forma sólida de vida que le permita hacer frente a cualquier situación. Nuestras leyes nos protegen con derechos y oportunidades para desarrollarnos y convivir en una ciudad en armonía y paz. Para que esto sea realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin paralizarnos ni avergonzarnos, jamás callando. Por el contrario, pidiendo ayuda y, si es el caso, denunciar las situaciones. Hola, ¿cómo están? Les habla la licenciada Andrea Blanc. En esta oportunidad para un tema muy delicado, que es la violencia familiar. Esas familias que son totalmente disfuncionales y que causan muchas heridas en cada uno de los miembros de la familia. Y esas heridas no son solamente físicas, sino principalmente emocionales. Heridas que, si son hechas desde la infancia, se cargan toda la vida y luego después no nos permiten
relacionarnos sanamente con los demás. Qué importante es poder reconocer que estoy en un ambiente de maltratos, y mucho más importante tener la valentía o la posibilidad de salir de ese ambiente y no volverlo a repetir. Los más perjudicados en estos ambientes de violencia son los chicos, los niños, los adolescentes y las personas que no son independientes económicamente ni emocionalmente por su edad madurativa. Son los que sufren más porque necesitan de otras personas que los saquen de este contexto debido a su inmadurez emocional, económica, evolutiva. Esto no quiere decir que los adultos no sufran, pero los adultos pueden tener mayor capacidad de salir de estas situaciones que los niños y los adolescentes. Como yo les decía, es un ambiente muy dañino, es un ambiente que no permite crecer sanamente y que enseña la violencia como un medio de comunicación. ¿Qué tipos de violencia tenemos? Como vimos en el video anterior, está primero la violencia psicológica. La violencia psicológica y la violencia verbal generalmente son anteriores a la violencia física. En este tipo de violencia psicológica tenemos desde la descalificación, tenemos el insulto, la degradación de la persona, haciéndole sentir que es inútil, que no sirve, o haciéndole pasar distintas situaciones dañinas para su bienestar. De las psicológicas, que son las que no se ven, no dejan marcas físicas, pero dejan marcas psicológicas terribles, son de las más difíciles de salir, ¿no? Porque quedan para siempre. Esto de sentirse que no valemos nada, que no somos queridos, que somos inútiles. Principalmente en este tipo de violencia, tanto el agresor como el agredido tienen un problema de autoestima importante y no se quieren a sí mismos, por lo tanto son capaces de soportar este tipo de situaciones. La verbal, bueno, es el insulto, la descalificación. La física es la más conocida, los encierros, los golpes, ¿sí? Y tenemos otro tipo de violencia que por ahí no se nota, que es la negligencia, el no ocuparse de lo que el otro necesita, el no dar lo básico para que la otra persona, que es un miembro de nuestra familia, esté bien. Estoy hablando de protección, de amor, de alimentos, de cuidados, de cariño. Hay gente que prácticamente eso no se lo aporta a ninguno de sus miembros. Negligencia, diría yo, cuando hay un enfermo, un niño enfermo y no lo llevamos a hacer atender al médico, ni nos interesa su salud. O lo mandamos a la calle, sabemos que está tarde de la noche en la calle y no nos interesa ir a buscarlo, sabiendo que le puede pasar cualquier tipo de cosa en la calle. Eso se llama negligencia. Y después es una violencia también. Y después tenemos la violencia económica, que bueno, siempre hay alguien que tiene el poder porque es el que trae el sustento a la familia, el que trabaja, y ese poder lo lleva a un autoritarismo donde somete a todos los demás a sus caprichos, a lo que él decide, anula al resto de la familia por el solo hecho de aportar económicamente. Y en el caso de que se separan, esa violencia también se ve al no aportar alimentos para la crianza de los menores. Eso también es violencia. Hay muchos tipos de violencia, pero cuando se crece en un ambiente de este tipo,
hay que tratar de salir, hay que tomar conciencia, pedir ayuda y salir. Y si somos personas que ven desde lejos a menores sufrir violencia o abuso, tenemos que hacer algo y denunciar. Estos casos muchas veces se tienen que denunciar porque pueden llevar a la muerte de la persona. Me quedó sin nombrar la violencia sexual. Hay familias que someten a los hijos a ver las relaciones sexuales de los padres, o que hay incesto entre hermanos, padres, abuelos, no consentido por las víctimas, ¿sí? Violencia sexual, ¿sí? Entonces, este tipo de violencia, como yo les decía, marca muchísimo y lleva a la infelicidad total a quienes son parte de esto. Por lo tanto, hay que pedir ayuda psicológica, denunciar para podernos apartar de este ambiente. Y si no hay recursos económicos, buscarlos, porque siempre hay ayuda social para las mujeres con hijos que están en situación de violencia. Siempre hay donde acudir, hay que animarse a salir de esta situación, que sabemos que es delicada, que sabemos que da mucho miedo, porque la mayor cantidad de agresores son los hombres. Luego vienen las mujeres y en menor medida los hijos. También hay padres agredidos por los hijos, padres de edad mayor agredidos por los hijos. Y también hay hijos que se agreden entre sí y mujeres agresivas. Pero en mayor medida la violencia se da en el hombre. Ojalá que el sistema judicial cambie y con todas estas leyes de protección a la mujer. En cada país esto es diferente, pero en Latinoamérica hay un pensamiento muy machista y hay que todavía persiste en mujeres totalmente dependientes del hombre, lo cual agrava estas situaciones de violencia. Ojalá que mejore el sistema y permita ayudarles a estas mujeres que quieren desprenderse de una persona violenta a salir de la situación. Y los miembros de una familia donde se recibió este tipo de trato necesitan terapia, necesitan resolver todas estas situaciones para elaborar los traumas y para no generar otras familias y otros ambientes donde se vuelva a repetir lo mismo. Bueno, creo que he hecho un resumen hasta aquí. Importante, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que vivimos en un ambiente violento. No importa si es nuestro padre, nuestro marido, nuestro hijo, hay que hacer algo al respecto, hay que denunciar, hay que pedir ayuda psicológica y hay que salir de ese sistema disfuncional y perverso. Bueno, cualquier comentario lo pueden hacer abajo. Ha sido un placer comunicarme con ustedes a través de este medio. Para la próxima espero poder hablar de otro tema interesante. Muchas gracias.